Gracias, presidente. Señor Barbón, mire, ni el turismo, que es su bandera, lo que tanto alardean de que funciona bien, ni el turismo tienen ustedes contento, y si no, miren cómo está el turismo del medio rural. Lo primero, para que las cosas en Asturias funcionaran de manera adecuada, lo que debería de tener usted es un plan para Asturias debidamente organizado, planificado y trabajado, que a día de hoy pues no existe, porque ustedes solo saben improvisar. Y para muestra, ayer había una distribución de las consejerías nuevas, hoy hay otra, mañana veremos lo que nos depara y claro, esto teniendo en cuenta que hace escasos 6 meses ustedes proponían una nueva estructura de gobierno que era lo mejor para la década del cambio en Asturias. Hoy parece ser que es distinto y mañana lo que digo veremos. Y lo segundo, señor Barbón, hay que ser más humilde. Un presidente no puede decir que ha cumplido de forma sobresaliente con los asturianos cuando Asturias está como está. No puede, porque lo único que demuestra es un egocentrismo y una soberbia por su parte. Fíjese, ha sido usted capaz, y esto sin ponerse colorado, de señalar que han reducido las listas de espera en sanidad, cuando a finales del 2023 había más pacientes en lista de espera quirúrgica que un año después de la pandemia. Los problemas de la sanidad no se solucionan recortando áreas. Lo primero, hay que escuchar, pero escuchar de verdad, a las necesidades de los profesionales sanitarios y de los pacientes, para luego realizar un plan. Y ustedes justamente han hecho lo contrario. Primero realizan un plan y luego se ponen sin tener ninguna justificación, ningún argumento, ninguna medida concreta, y luego se ponen ustedes a hablar con los profesionales y con los diferentes sectores, lo que viene a ser el mundo al revés. Afirmó usted incluso que los profesionales del medio rural recibirían más fondos de la PAC, y ahora estamos viendo cómo los ganaderos, no solamente de Asturias, sino de toda Europa, afirmar exactamente lo contrario, precisamente lo que le llevamos advirtiendo desde Vox desde el principio y que ustedes negaron un día tras otro. El sector primario, señor Barbón, necesita más apoyos, y de nada sirve que su gobierno salga un día en la prensa criticando las políticas de la Unión Europea cuando después ustedes mismos se arrodillan frente a Bruselas de la mano de la Agenda 2030, olvidando a todos los sectores, especialmente el sector primario. Y mire, le voy a recitar unas palabras que esta misma semana escuché de una mujer del medio rural que a mí me llegó al alma, y espero que por lo menos remueva un poco su conciencia. Decía: nuestra ruina será vuestra hambre. Cuando ustedes pasen hambre, se acordarán del campo. Y cuando ustedes pasen hambre, se acordarán de que apoyaban la Agenda 2030 que destruía al campo. Y señor Barbón, hablando de la Agenda 2030, que también destruye la industria, usted dio por cumplido que Arcelor había puesto en marcha la planta sobre hidrógeno verde, cuando todos hemos visto que es falso, que lo ha puesto en funcionamiento en otros países de la Unión Europea, porque han sido capaces de solucionar los problemas burocráticos y energéticos que había. Mientras tanto, ¿sabe lo que ha hecho usted aquí? Ponerse en modo desafiante, en modo amenazante contra la empresa. ¿Quién se cree usted que es para amenazar a una empresa que genera riqueza, que genera miles de puestos de empleo y que ayuda a fijar población, y se cree por eso que es presidente de Asturias, que es más que una empresa que genera tal cantidad de riqueza? Sea humilde, señor Barbón. Un buen presidente, lo primero, y que ama Asturias sobre todo, no hubiera permitido que se llevara a cabo un plan de descarbonización sin ningún tipo de planificación ni de estrategia, que está ocasionando el cierre continuado de las industrias. Un buen presidente, señor Barbón, se sentaría a negociar, a templar, a atraer industria y no a amenazar a las empresas que quieren generar aquí empleo. Usted es incapaz de dar solución tanto a los trabajadores de la ITV como a los usuarios, obligando a muchos usuarios asturianos a tener que ir a pasar la ITV a otras regiones, o los que no pueden ir a otras regiones tienen que circular con sus vehículos con la ITV caducada, con el riesgo que ello conlleva. Su gobierno sigue abandonando a los niños con necesidades educativas especiales. Los más vulnerables siguen una vez más esperando una atención por parte del gobierno. En materia de infraestructuras, señor Barbón, solo es capaz de vender el logro de la apertura de la variante. Hombre, después de 20 años pues ya nos tocaba. Pero ¿cómo están las carreteras autonómicas? Díganos, ¿cómo está el plan de cercanías? Y ya si hablamos de la gestión de la basura, señor Barbón, su gobierno pues se lleva la palma. Han vendido una planta que convertiría la basura en residuos que tendrían poder calorífico. ¿Qué tenemos 10 años después? Basura acumulada que no sirve para nada, como sus políticas. Que las empresas no la quieren ni aunque ustedes paguen para que la recojan. Y estos años
ciudadanos, en vez de quemar basura, lo que han quemado es el dinero del contribuyente. Es el fiel reflejo de para lo que sirven las políticas socialistas. Todos estos problemas son los que usted tendría que estar centrado y los que califican de verdad la labor de un presidente. Y fíjese, si Vox estuviese gobernando, nosotros hubiésemos dicho primero no a la Agenda 2030, al Pacto Verde Europeo también no. Modificaríamos el plan estratégico de la PAC para beneficiar a los ganaderos. Garantizaríamos el cumplimiento de la cadena alimentaria para garantizar la rentabilidad de los ganaderos. Sacaríamos al lobo del ESPRE. Diríamos no a las políticas climáticas de la Agenda 2030 que perjudican a nuestra industria. Cambiaríamos el modelo actual de la ITV, liberalizando, que no privatizando el mercado con empresas debidamente homologadas que den apoyo a la empresa pública. Y podría seguir enumerándole propuestas, pero me quedo sin tiempo y para esto soy muy respetuosa. Así que, señor Barbón, háganos un poco de caso, solo un poco de caso, porque a este paso usted acumulará más fracasos que tweets y en su caso es algo muy complicado. Muchas gracias.